pacto, nuestra relación con Dios. Porque fidelidad quiero, y no sacrificios, conocimiento de Dios, y no holocaustos. Ellos, como Adán, quebrantaron mi pacto, allí me fueron infieles. Oseas 6, 6-7. Mucho se dice en el mundo evangélico hoy día sobre que el cristianismo es una relación con Dios. Es cierto que esto es prácticamente todo. Ahora, muy poco se habla de cómo debe ser esta relación, qué tipo de relación debe ser esta. ¿Existen reglas en esta relación? ¿Cuáles son? ¿Quién estipula esto? La forma en que Dios establece una relación con su creación es con el pacto. De hecho, al ser esta la forma en que Dios establece la relación básica, entonces realmente toda relación está atada al pacto, y es precisamente en esto que el primer Adán falló en el huerto del Edén. Como Oseas 6 menciona, Adán quebrantó el pacto, igual Israel. Este verso es suficiente para que entendamos que la relación de Dios con Adán, con su creación, y por ende con nosotros, es de pacto. Lo que Dios estableció en Génesis 1, 2 y 3 con Adán y Eva es pacto. La palabra pacto. En el diccionario Strong, la primera vez que encontramos la palabra pacto en Génesis la encontramos en la forma de beryth, berit. Esta puede referirse a cortar, un compacto, porque se hace pasando entre pedazos de carne confederación, pacto, liga. Berit proviene de la palabra bara, barra, una raíz primitiva, para seleccionar, alimentar, escoger, comer, manifestar, dar, carne. También se comenta sobre el idioma acadio, o de la palabra ecadie virito, que significa encadenar o banda, del verbo baru, que significa atar o grillete. 1. En el griego del Nuevo Testamento la palabra pacto se traduce como diateke, un contrato, especialmente un testamento deliberante pacto, testamento. En el caso del griego, la misma palabra que se usa para pacto es la que se usa para testamento, 10 veces de 29 para ser exactos, lo que ha causado confusión en el tema de la continuidad del pacto. La palabra pacto en hebreo proviene de cortar, que viene de seleccionar y de alimentar. La idea es de una ofrenda seleccionada para ser partida, un animal partido, cuya sangre es derramada. Entre esas dos partes del animal partido se encuentran las dos partes que están entrando en un acuerdo sobre la sangre como símbolo de las consecuencias de quien rompa el acuerdo, muerte. 2. Muchos pactos como el matrimonial ya han usado este tipo de símbolos o sustitutos de este, como el vino en representación de sangre. 3. En Génesis 15 vemos el pacto de Dios con Abraham. En el verso 9 vemos los animales que en el verso 10 son partidos, y en el verso 17 Dios pasa entre medio de los animales partidos. Como antorcha de fuego. Esto es muy parecido a los ritos pactuales que se hacían en la antigüedad con una importante diferencia. Solo Dios pasó entre las víctimas. También vemos este tipo de ritual evidenciado en Jeremías 34 horas y 18 minutos al 20. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no cumplieron con las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, cuando cortaron en dos el becerro y pasaron por en medio de las partes, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, y a los eunucos y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra, los cuales pasaron entre las partes del becerro. Sí, a estos los entregaré en mano de sus enemigos, y en mano de los que buscan su vida. Sus cuerpos muertos serán comida de las aves de los cielos y de las bestias de la tierra. Los cuerpos muertos que serán comida son la consecuencia directa de quebrar el pacto. El pacto es simbolizado con muerte porque esa es la consecuencia de quebrantarlo, ser quebrantado. ¿Qué es el pacto? Un pacto es un contrato, tratado, o una relación jurídica entre dos partes, Dios, personas, instituciones, naciones, familias, etc. Un pacto tiene A. Partes. Dios, parte inevitable y dador del pacto. Personas, instituciones o naciones involucradas. B. Las condiciones o términos, leyes, mandatos, mandamientos, estatutos. Y C. Lo que sucederá si se sigue o no se sigue ese pacto. Sanciones. 4. Estaremos usando las tres partes del pacto descritas anteriormente como unos componentes generales que se encuentran en todo pacto. A esto le llamaremos elementos. Como estructura per se estaremos usando otro modelo. No que difiera teológicamente o que contradiga lo ya mencionado, pero que didácticamente encuentro que nos será más certera una estructura de 5 puntos para la discusión y estudio que propondré. Dentro del elemento de partes, A, existe la representación y cargos, responsabilidades delegadas. Dentro del elemento condiciones y barra diagonal o términos, B, podemos hablar de la ley o leyes y estatutos, también de la continuidad del pacto que es parte de los mandatos. Dentro de lo que sigue al obedecer o desobedecer, C, hablamos de sanciones, bendiciones y maldiciones.
Cuando hablamos de las sanciones es que normalmente pensamos en consecuencias y también vemos reflejado la continuidad del pacto. Herencia. Dos tipos de pactos. Existen dos tipos de pactos. Está el que es entre dos partes iguales y en condiciones o fuerza relativa y comparable, este es el caso del pacto bilateral, de ambos lados. También existe el pacto entre dos partes radicalmente desiguales donde todos los beneficios corren en una dirección. Este es el caso de Dios con el hombre, y le llamamos unilateral, en una sola dirección. Unilateralmente. El pacto dado por Dios al hombre es unilateral, y es por gracia. No podemos ponerle condiciones a Dios. Solo el Señor puede darnos condiciones de pacto a nosotros, y el que Dios se relacione con nosotros ya es un acto de gracia. Esto es muy diferente entre dos partes iguales. Si las dos partes iguales entran en pacto es porque ambas ganan algo. Pero en el caso de nosotros con Dios no es así. Nuestro Señor no gana absolutamente nada de nosotros. Él no tiene necesidad de su creación. Salmo 50, 10-13. Es aquí donde ocurren las confusiones más grandes con el tema del sacrificio. El sacrificio pagano piensa que nosotros podemos darle algo a Dios. Nosotros solo podemos acatar la ley y mandatos que ya están estipulados en el pacto. En el caso de nosotros, es imposible vivir sin el pacto de Dios o fuera de él. En la Biblia podemos ver que desde el comienzo Dios establece cómo será la relación entre Él y nosotros y de las criaturas entre sí. Fuera del Señor mismo, no hay pactos unilaterales legítimos entre seres o instituciones humanas. Un pacto unilateral entre partes humanas es un intento de sentarse en el trono del único Rey y dador de ley, Santiago 4:12. En palabras modernas, este intento es tiranía, es autoritarismo, es idolatría, es ponerse en el lugar de Dios. Cuando una persona dice unilateralmente que le dará una ley a otra parte, está claramente coaccionando a la otra, estaría obligando a una parte a someterse a la otra, y esto es prerrogativa única y exclusiva de Dios. En la Biblia existen varios ejemplos de pactos de Dios con el hombre. Ninguno de estos sustituye al otro o los contradice. Cada uno es complementario uno con el otro y hasta una expansión de la revelación de los anteriores. Esto es algo observable a lo largo de toda la Biblia al estudiar el concepto del pacto. Por ejemplo, en Génesis 3:15 vemos muy pocos detalles de quién sería la simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. En 1 Crónicas 17, 10-14 vemos que esta figura esperada sería un descendiente de David, entre otros detalles. Ya en Hebreos 1:1-4 vemos toda la promesa del pacto en su mayor esplendor. Esto mismo ocurre con el resto de los detalles del pacto a través de todas las escrituras. Bilateralmente. Un pacto entre iguales, o relativamente iguales, se establece mutuamente. 5 Esto quiere decir que los pactos entre los seres humanos son bilaterales, ambas partes ganan algo, ambas partes se sujetan a las estipulaciones establecidas y todas ellas deben estar dentro de los parámetros del pacto de Dios para que sean legítimos. Todo pacto bilateral está dentro del pacto de Dios. Si pretende estar fuera, lo que realmente hace es quebrantar el pacto. Por ejemplo, nación con nación, bilateral. Existen tratados de paz, confederaciones, tratados comerciales que nos pueden mostrar cómo dos partes relativamente iguales entran en pacto. Ahora, si una parte domina a la otra, esto no es un pacto, es una conquista, y en el pacto de Dios esto entra dentro de las sanciones por quebrantar su pacto, o sea, las conquistas son juicio y pecado a la vez. Un ejemplo muy importante del quebranto del pacto se encuentra en el capítulo 17 de Segunda de Reyes, cuando Asiria domina y cautiva al reino de Israel. El verso 13 es la clave del por qué ocurrió todo esto, y vemos en ese capítulo entero que Asiria no es pintado como un ejemplo moral tampoco. Matrimonio bilateral. El matrimonio es un pacto en el que ambas partes deben acordar, Malaquías 2, 13-16. Es en igual de condiciones y ambos ganan, 1 Corintios 7, 4-5 por ejemplo. No es un pacto de gracia, no decimos cásate conmigo para que entres en el beneficio de ser mi cónyuge. Este sería el caso de una persona que no está en condiciones de un pacto matrimonial por iluso. Un matrimonio es un pacto dentro del pacto de Dios, Mateo 19, 4-6. Si no se cumple lo estipulado dentro del pacto de Dios para esta institución, entonces está quebrantando la ley del pacto de Dios y no es bíblicamente legítimo. Por ejemplo, no puede haber coerción en este pacto, uno de los novios obligando al otro, si no, realmente no es un matrimonio, es otra cosa, un secuestro u otro pecado tal vez. Un modelo de 5 puntos del pacto. En una investigación, el pastor Esarn sugiere haber encontrado un patrón de estructura que tienen los pactos, tanto en la antigüedad como en las escrituras.
6. En nuestro caso usaremos la estructura que Sutton describe como un medio didáctico. No es que esto sea algo inquebrantable o incuestionable, es una herramienta que intenta describir cómo está estructurado un pacto. Al tener en nuestras manos un instrumento que nos ayude a detectar lo que es el pacto y cómo se cumple este a través de las escrituras y en nuestra vida diaria, podemos observar, estudiar, analizar y comprender de forma sencilla la composición ética / moral de la vida y el hilo que une todo en las escrituras. Hay hermanos cercanos que no comparten el uso de esta herramienta necesariamente. No la propongo de forma dogmática, solo como herramienta didáctica, de enseñanza. Lo importante es el contenido del pacto y el poder observar que con el pacto podemos comprender las escrituras, podemos alcanzar el conocimiento de Dios para serle fieles. Puedes diferir en el uso de esta herramienta. Aún así, intentaré mostrar que es muy útil para todos y que es fácil de aplicar. Antes de proveer la estructura de 5 puntos de Sutton, tengo la obligación de decir de dónde proviene. En su libro Para que prosperen, Sutton escribe que el libro de Deuteronomio es un modelo, un lugar donde todas sus partes, del pacto, se pueden ver claramente. Deuteronomio es al pacto lo que Romanos es a la teología sistemática. Deuteronomio 4:13 y Deuteronomio 29:9 son sus referencias en este comentario. A continuación, la estructura de 5 puntos de B. Sutton. La estructura de Sutton en su libro Para que prosperen otros hermanos lo desglosan de esta forma. 7. La verdadera trascendencia y presencia de Dios. Deuteronomio 1:1-5. Jerarquía, Deuteronomio 1:6-4, 49. Jerarquía y autoridad. Ética, Deuteronomio 26:5. Ética, ley bíblica y dominio. Sanciones, Deuteronomio 27-30. Juramento y sanciones, bendiciones y maldiciones. Continuidad, Deuteronomio 31-34. Sucesión, herencia y continuidad. Algunas observaciones. Me he tomado la molestia de modificar el modelo de 5 puntos un poco. He añadido el concepto de inmanencia en sustitución de presencia de Dios porque entiendo que explica y abarca mucho mejor doctrinalmente que la frase de presencia de Dios. También he considerado mucho que existía una falla grande en el segundo punto, jerarquía. Por mucho tiempo, he añadido la aclaración de servicio a jerarquía por varias razones. 1. Y se confunde mucho este concepto hoy día con cosas como autoritarismo, monarquía, pirámides y otros tipos de abusos de poder. 2. Nuestro Señor así dice que es su reino, Mateo 20. Para adentrarnos al pacto en forma didáctica lo pondremos de esta forma. ¿Quién lo dice o quién lo trae y por qué lo dice? Trascendencia / inmanencia. ¿A quiénes se les delega la responsabilidad, la estructura o la representación? ¿Quiénes son las partes humanas involucradas y sus responsabilidades? ¿Quiénes son los siervos que usan lo delegado por Dios para la gloria del Señor? Jerarquía / servicio. ¿Qué es lo que se establece en ese pacto? Ley / dominio. ¿Qué sucede al seguir o al no seguir este pacto? Sanciones / bendiciones y maldiciones. ¿Cómo debe mantenerse vigente o activo, sin ser quebrado este pacto? También es importante la observación de cómo se ven las consecuencias, buenas o malas, a través del tiempo, continuidad / herencia. Breve discusión sobre los 5 puntos. 1. ¿Quién dice y por qué lo dice? Trascendencia / inmanencia. Para establecer un pacto se debe apelar a una autoridad y a un propósito. En el caso de Dios hacia el hombre no hay otra autoridad que Él mismo. Yo soy el que soy, Éxodo 3:14. En el caso de nosotros las criaturas, entre nosotros mismos, la autoridad es Dios, su pacto y su ley. Él es el único trascendente, y solo Dios llena el espacio del primer punto del pacto. El Señor es la referencia para todo pacto porque de Él es la autoridad. También es importante ver que cuando Dios establece su trascendencia en el pacto lo hace para glorificarse en su pueblo como su único Salvador, y este acto es el encabezado que identifica el pacto. La marca principal del pacto es que Él está ahí con su pueblo y los rescata para sí mismo. Esto nos permite ver su inmanencia claramente. ¿Cuántas veces has leído en la Biblia esta declaración o algo similar? Yo soy YHVH tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. Éxodo 22. Vemos esta misma expresión una y otra vez. De hecho, esta es la primera vez que la observamos. Yo soy YHVH, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Estas son palabras dirigidas a Abraham. Estas palabras resumen el primer punto del pacto, y este primer punto del pacto es Dios estableciéndolo,
Es Dios diciendo que lo que se va a exponer viene de la máxima autoridad del universo a quien debemos obediencia. Vemos esto muchísimas veces a lo largo de las Escrituras. El Señor nos recuerda que Él es quien estipula cómo nos vamos a relacionar con Él y cómo nos relacionaremos entre los hombres. Nos recuerda que Él está ahí con nosotros activamente sosteniéndonos, rescatándonos, protegiéndonos, obrando, y que está ahí cerca para juzgarlo todo, acatando las palabras de su pacto. Él es la autoridad detrás de cada pacto. Él es inmanente. No es legítimo un pacto que proclame otra autoridad, otra trascendencia o inmanencia. No es legítimo un pacto que conteste esta pregunta diciendo que se establece un pacto por consenso de mayorías, o que se establece un pacto por sabiduría humana, o que se establece un pacto por poder y fuerza bruta / política. Ninguno de esos ejemplos es un pacto, es realmente un antipacto, un pacto alternativo, un intento de usurpar el trono del Altísimo. ¿Quién dice? Dios dice. ¿Por qué lo dice? Porque sin Él no hay nada, porque sin Él no hay salvación, sin Él no hay provisión ni paz. 2. ¿A quiénes se les delega la responsabilidad, la estructura o la representación? ¿Quiénes son las partes humanas involucradas y sus responsabilidades? Jerarquía / servicio. Cuando Dios establece un pacto, también establece una especie de estructura por la cual se estará administrando la ley de este. Por ejemplo, en el pacto del Sinaí nuestro Señor da su ley e instala unos jueces para que usen esta ley para juzgar. Pero estos jueces eran solo eso, jueces, no eran reyes, no eran policías, no eran soldados ni señores que se adueñaran del pueblo. Eran siervos a cargo del manejo de la justicia con la ley. El manejo de la justicia tiene un debido proceso de ley para un juicio. Cada movimiento tiene su proceso y personas señaladas o responsables en el mismo: víctima, juez, acusado, prueba, testigos, veredicto, sentencia. En el caso de la familia son los padres, papá y mamá, quienes administran el cuidado que la ley pedía a los hijos. Así también con otras instituciones bíblicas. ¿Cuál es el rol de cada persona entonces? Esta debe ser la pregunta a contestar con las Escrituras en mano. ¿Cuál es la responsabilidad de cada cual ante Dios? 3. ¿Qué es lo que se establece? Ley / dominio. Lo que Dios establece que se debe hacer y no hacer en un pacto son las normas con las que los hombres nos relacionamos con Él y con el prójimo. Estas normas emanan de su carácter, de su santísimo ser trino. No son cosas que Dios necesite, no son cosas que puedan pagarle nuestras deudas, es su gracia manifestada en cómo debemos comportarnos en su creación para su gloria. La ley no es un pacto en sí, es parte del pacto. La ley es la parte que describe la ética, las normas en las que debemos vivir toda nuestra vida, tanto para antiguos como para nosotros. 1 Timoteo 1, 8-11. La ley es la herramienta de dominio, con ella sojuzgamos y juzgamos todas las cosas como espirituales que debemos ser. 1 Corintios 2:15. Regularmente es en este punto del pacto donde mayormente fallamos en conocimiento. Esto sucede porque, en varios de los pactos que encontramos en las Escrituras, es aquí donde se encuentra el mayor volumen de contenido. Esto sucede especialmente en el pacto del Sinaí. El pacto que allí Dios brindó contiene una variedad de leyes que tristemente hemos abandonado estudiar y aprender de estas, negando el pacto en nuestras vidas. 4. ¿Qué sucede al seguir o al no seguir este pacto? Sanciones / bendiciones y maldiciones. Lo que nosotros observamos en la vida y en las Escrituras sobre el fluir de los acontecimientos de la historia y de lo que observamos, en la Biblia y en la vida, está ubicado en esta parte del pacto. Son las cosas buenas y malas, es el devenir de nuestra existencia, es Dios obrando inmanentemente su justicia. 5. ¿Cómo debe mantenerse vigente o activo este pacto? ¿Cómo se ve la continuidad de la obediencia o la desobediencia del pacto? Continuidad / herencia. Esta parte es una de las leyes, tercer elemento igual a ley / dominio. Lo podemos usar aquí al final porque esto es lo que amarra a las futuras generaciones de comprender y acatar el pacto. También, en este quinto punto, podemos observar de forma bastante precisa el cuarto punto, sanciones / bendiciones y maldiciones, manifestándose en todo. Aquí podemos ver que las consecuencias que vive una civilización al presente tienen que ver con la obediencia o desobediencia a la ley, que incluye enseñar todas estas cosas a tus hijos, Deuteronomio 6, 6-7, no apartarnos a derecha o a izquierda, Proverbios 4:27, ir de gloria en gloria, 2 Corintios 3:18. Lo que Adán quebrantó, el pacto de dominio. 1. Adán quebrantó la trascendencia al querer ser como Dios, Génesis 3:5. Adán experimentó la consecuencia de querer transgredir la inmanencia al sentir temor cuando escuchó a Dios en el huerto, Génesis 3:10, y al ser expulsado del Edén, Génesis 3,
23-24. También vemos la consecuencia de romper con el primer punto del pacto cuando Dios pronuncia que morirían por haber transgredido. Génesis 3:19. 2. Adán quebrantó el segundo punto del pacto al no usar su autoridad como administrador del huerto para reprender la serpiente y corregir a su esposa. Génesis 2:15. Adán pasó de ser representante de Dios ante la creación para convertirse en abogado de Satanás, dándole la razón frente al estatuto del Señor, juzgando al trascendente. Génesis 3:4-6. 3. Adán rompió el tercer punto del pacto. 3. Al ignorar la orden de no comer de aquel árbol, Génesis 3:11, al no proteger y guardar el acceso a este prestándole oído a la serpiente en vez de dominarla. Génesis 1:28, Génesis 2:15, Génesis 3:1-6. 4. Adán vivió el cuarto punto del pacto al sufrir las consecuencias de su desobediencia, tanto lo que hizo activamente, comer del fruto y Génesis 3:6, como lo que no hizo, proteger el huerto y su esposa y Génesis 3:1-6, fue excomulgado del Edén. Génesis 3:23-24, tendría que comenzar de nuevo el trabajo de cultivar y con espinos y cardos. Génesis 3:18-19. Eva sufriría dolores al multiplicarse. Génesis 3:16, y ambos conocerían, no solo el bien, también conocerían íntimamente el mal y la muerte al ser testigos del asesinato de uno de sus hijos, Abel, por manos de otro de sus hijos, Caín. Génesis 4:8. 5. Por último, podemos ver la herencia de Adán en nuestra discusión del capítulo anterior sobre Romanos 5. Vemos que la continuidad del pacto con Adán, el pacto de dominio, se ve afectada al ser con dolores el parto, al tener más difícil el acceso a la comida, y al haber tensión entre los padres. Génesis 3:16-17. Como herencia, Adán nos pasa al reinado de la muerte, nos hereda una humanidad quebrantada, nos hereda el pecado y la muerte, nos deja fuera del huerto del Edén, en una posición donde es imposible continuar correctamente con el pacto de dominio por heredar los límites de la separación de nosotros con Dios. Romanos 3:23. Adán pasa a ser el representante del resto de la humanidad bajo la transgresión. Romanos 5:19. Por esto es importante preguntarnos, ¿cuál de los dos Adán te representa? ¿Queremos más conocimiento de Dios? ¿Buscaremos ser fieles al pacto?